ten cuidado de ti mismo. Dígale al que está a su lado, ten cuidado de ti mismo. Dile, no tienes un enemigo rodeándote diario. El enemigo está dentro de ti. Quiero que vayamos a nuestra Biblia en el primer libro de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a Corintios, en el capítulo 4. Primera carta del apóstol Pablo a Corintios, capítulo 4. Y vamos a exponer una parte de la escritura en esa carta del apóstol Pablo a Corintios. ¿Tienen mucho calor? Porque ando un poco mal de la garganta. Apágame por favor. Porque yo no tengo calor y mi garganta solamente da para un mensaje de 30 minutos. Ok. Me pone más nervioso porque estamos a 11 días del Congreso y mi garganta justo ahora quiere descomponerse. Y eso va a ser complicado, muy complicado. Así que vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Corintios en el capítulo 4, en el versículo 14. Continuemos hablando de lo que adelantaba yo el día jueves acerca de paternidad en Dios o paternidad espiritual. ¿Okay? Porque es muy importante tener claro lo que Dios estableció en la tierra respecto de los últimos días. Estamos atravesando la etapa final de nuestros días aquí en la tierra, en la humanidad, en cuanto a lo que Dios ha establecido a través de su palabra, y estamos a nada de que Cristo vuelva por segunda vez. Esto es porque las complicaciones de nuestro diario vivir y de nuestras relaciones interpersonales y familiares. Hay una palabra escrita que dice que en los últimos tiempos o en este tiempo el amor de muchos se tornaría frío. Y esto no tiene que ver solamente con una cuestión de una separación de Dios solamente, sino una separación de relaciones interpersonales. Aunque estamos en una época o en una era en la cual la tecnología permite más conexiones sobre la tierra, es la época o la era en la que más desconectadas están las familias unos de otros. ¿Ok? Porque aunque pareciera que estamos cercanos, no se compara hacer una videollamada con acercarte a tu mamá, a tu papá o a tu familiar y darle un abrazo. Nunca va a tener punto de comparación. Pero hoy la gente se ha conformado con esa cercanía y creen que eso es suficiente, al punto de que cuando tal o cual persona fallece, comienzan a lamentarse por qué no aprovecharon el tiempo que tenían para poder ir a verlo. ¿Me explico? Principalmente se da de hijos a padres, porque particularmente cuando tenemos a nuestros padres pensamos que nunca vamos a carecer de ellos. Y de hecho llegamos al punto de abusar de nuestros padres, al punto de exigir a nuestros padres algo que por derecho pensamos que nos corresponde. Pero así como hemos sido enseñados a través de las cosas que por derecho quizás crees que te corresponden, también hay una palabra escrita que dice que tú y yo tenemos responsabilidades en esa paternidad. Así que lo que por derecho reclamamos, por responsabilidad tendríamos que ganarlo. ¿No es así? Y cuando digo ganarlo, no me refiero a que te tengas que pagar por todo o se te tenga que pagar por todo. Porque muchos padres han cometido el error, escucha bien lo que te voy a decir, han cometido el error en su paternidad de creer que porque mi hijo, el ejemplo que te voy a poner es muy claro. Si mi hijo
saca 10 en todas sus materias, yo tengo forzosamente que premiarlo. Le pregunto, ¿por qué no? Porque es su responsabilidad, ¿ok? Y muchos padres han cometido el error de creer que si mi hijo hace lo que tiene que hacer, entonces mi trabajo es premiarlo, porque lo hizo bien. Y no le enseño que en realidad eso es parte de su responsabilidad bajo mi paternidad. Es por eso que tenemos hijos rebeldes que exigen lo que en realidad no merecen, porque no han cumplido parte de sus responsabilidades. Si como hijos no nos enfocamos en hacer la parte que nos corresponde, ¿sabes qué empieza a suceder? Y esto pasa en las familias como en las iglesias. Empieza a suceder que el hijo empieza a pensar que no es parte de esa familia, que quieren más a su hermano o a sus hermanos, que quieren más a su hermana más chica o a su hermana mayor o a su hermano mayor, que hay otro que es el consentido. Y aunque como padres tengamos cierta inclinación hacia alguno de nuestros hijos, este hijo comienza a sentir eso porque no se le ha enseñado su responsabilidad como hijo y la parte que le corresponde también dentro de todo lo que hacen los padres. Es exactamente la actitud del hijo mayor que cuando vuelve el hijo pródigo le dice a su papá, le reclama a su papá: a mí no me has dado nada como a este. Y este fue y se gastó todo tu dinero, así se lo dice, todo el dinero que tú le diste lo gastó en prostitutas. Y ahora regresa y tú lo vistes de vestiduras nuevas y le matas el becerro gordo que yo engordé, que yo cuidé. ¿Cómo es posible que tú lo premies así? Y el padre le responde bien sencillo: hijo mío, todo lo que está aquí a ti también te pertenece. Pero si tú no lo has tomado, es porque no has querido. Es decir, podemos tener hijos viviendo como extraños en nuestra propia casa. Y aquí viene la importancia de la paternidad. La paternidad comienza con el reconocimiento de los padres sobre los hijos. Tú vas y registras a un niño al registro civil, ¿y qué es lo que te dicen? Que si lo reconoces como tuyo. ¿Okay? ¿Quiénes son los padres? Los que vienen a reconocer al hijo como suyo. Así que si tú tienes un reconocimiento paternal, ¿por qué habrías de sentirte extraño? ¿Me explico? Entonces, esa extrañez comienza por la separación del corazón de los hijos y el enfriamiento del amor y la cercanía hacia los padres. Porque como hijos tenemos la responsabilidad de acercarnos al Padre. El Padre no fue a buscar al hijo pródigo. El hijo pródigo volvió en sí para buscar ¿a quién? A su Padre. Hablemos de paternidad entonces. Esto es solo el comienzo. Versículo 14, primera carta del apóstol Pablo a Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 14. El jueves les di un adelanto de lo que es paternidad a través de la historia de Elías y quiero continuar con eso. Versículo 14. Dice la escritura: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Dile al que está a tu lado: aunque tengas 10 líderes a tu derredor, aunque tengas 10 amigos, aunque tengas 10 mentores, solo vas a tener un papá. Porque tú vas a tener en la escuela, en todo lugar donde tú te desarrolles, vas a tener buenos maestros,
Si tú perteneces a un equipo de fútbol, de básquetbol, de voleibol, vas a tener un buen entrenador. Quizás te hagas cercano a quizás te hagas cercano a tus maestros, quizás te vuelvas muy amigo de quien te ayuda a superarte, y quizás te vuelvas tan cercano que sientas una familiaridad con esa persona, pero esa persona no puede fungir ni puede tomar el lugar de tu papá. ¿Okay? Por ejemplo, dentro de la iglesia existe una paternidad espiritual, pero esa paternidad espiritual solamente puede ser funcional cuando el hijo permite el acceso a la paternidad, cuando el hijo se deja amar como verdadero hijo y se acerca tanto como que se siente hijo. Pero mi paternidad espiritual está limitada a la forma en que la gente permita acceso o sea accesible a esa paternidad. Pero jamás podré ocupar el lugar de papá biológico. ¿Me explico? Nunca se va a comparar, porque siempre vas a tener la necesidad del abrazo paternal de tu papá biológico. Y aquellos que no lo tuvieron, no tuvieron un papá biológico, siempre van a vivir con esa necesidad hasta que haya una paternidad espiritual que cubra esa necesidad. ¿Ok? Siempre y cuando también sea accesible. Eso es lo que trata de explicarnos el apóstol Pablo. Sigamos leyendo. Aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. En Cristo Jesús yo los engendré por medio del evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten, o ruego que me imitéis, y por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, y el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Por qué crees que resalte no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos? Lo platicaba yo el jueves y se los voy a plantear bien sencillo como el profeta Elías con Eliseo. Y es que la paternidad no se puede rebasar. ¿Me explico? Tú puedes crecer y llegar a ser un adulto, pero no puedes rebasar la paternidad de tu papá, ¿o sí? ¿Por qué no? Porque es papá. ¿Comete errores? Muchos. ¿Se ha equivocado? Muchas veces. ¿Lo has visto ofender o escuchado ofender a tu mamá? También, probablemente. ¿Has visto que abusa de ciertas cosas? También, quizás. Pero eso te hace rebasar su paternidad. Entonces, si entendemos el sentido de la paternidad desde la perspectiva natural, ¿por qué en lo espiritual intentamos hacer lo contrario? Llegamos al punto de la familiaridad donde creemos que las decisiones son totalmente nuestras y nada más. Y sí, muchas de ellas son tuyas y nada más. Pero en muchas otras, donde necesitas el consejo paternal, simplemente haces lo que tú quieres. Y después, cuando las cosas no salen como tú quieres y se ejerce disciplina sobre ti, ya no te sientes parte de la familia, según tú, porque la iglesia está muy distinta y tú ya no te sientes parte de ella. Hola. Es que han cambiado mucho las cosas en la iglesia y ya no me siento parte de ella. Qué raro suena eso, ¿no? ¿Tu familia no ha cambiado entonces al paso de los años? ¿Y por eso ya no te sientes parte de tu familia?
Entonces podemos analizar y darnos cuenta que el problema existe en nuestro interior y no en la familia. Que arrastramos una situación de responsabilidad personal que deberíamos de trabajar y resolver nosotros y no una familia. Porque si uno de tus hijos se rebela, no corres a todos tus hijos, ¿o sí? ¿Por qué no? Si el problema sería la familia, entonces lárguense todos, porque este ya se quiere largar. Lárguense todos, agarren sus maletas y váyanse. ¿No? ¿Cómo sonaría eso? Mira, este me está reclamando que ya no se siente parte de esta familia. Bueno, todos, agarren sus maletas todos y lárguense, déjenme vivir solo. ¿No? Algunos papás dirían que qué padre sería eso, pastor, si se pudiera hacer de una vez. ¿No? Pero sabes que no lo haríamos porque el amor paternal que existe en nosotros de manera natural nos hace abrazar a nuestros hijos aun a pesar de las diferencias que exista entre ellos o entre ellos y nosotros. Aun a pesar de sus rebeldías, tú sigues esperando que tu hijo cambie, ¿sí o no? ¿Cuánto más la paternidad espiritual no lo hará con los demás? Por eso Pablo trata de dejar en claro y les dice, ok, mi paternidad va a continuar y yo les voy a dejar a alguien a cargo para que así como ustedes han respetado esa paternidad, y por eso Pablo les dice desde el principio, les hablo como a hijos, porque yo siento que los engendré. ¿Ok? Y cuando Pablo hace referencia a eso de como a hijos, es porque Pablo le ha llamado hijo a Timoteo, le ha llamado hijo a Tito, le ha llamado hijo a Onésimo. Y tú puedes ver la paternidad a lo largo de toda la escritura. ¿Por qué a Abraham se le ha nombrado el padre de la fe? ¿Qué es lo que Dios tiene con esta paternidad? Porque es que Dios le da una promesa, no de unción ni de poder a Abraham, sino una promesa de paternidad. Serás padre de naciones, de multitudes. ¿Por qué no le dijo serás pastor, serás apóstol, serás profeta a las naciones? Porque era más importante una paternidad sobre las naciones. Porque cuando Jesús vino y empieza a enseñar, los doctores de la ley le empiezan a preguntar en nombre de quién y por qué hace estas cosas y con qué autoridad. Y en una ocasión cuando Jesús los confronta, les dice, ustedes dicen ser hijos de Abraham, pero ¿por qué no hacen lo que su padre Abraham hizo? Y Jesús se enfoca en la paternidad de Abraham. Es decir, si yo digo tener paternidad sobre mi vida, ¿por qué hago lo contrario a lo que esta me enseña? Imagina que tú tienes tus hijos en casa y tratas de enseñarles todo el tiempo, pero tus hijos adoptan las costumbres del vecino. ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías bien? Imagina que tus hijos sigan más al vecino que a ti. Y que digan, es que voy con Don Chon porque me está enseñando a trabajar, pa. Fíjate, me está enseñando a trabajar y mira, ya me enseñó cómo agarrar un martillo, cómo agarrar unas pinzas. No, hombre, está bien chido acá. Y no, Don Chon me trata como si fuera mi papá. ¿Tú crees, pa? Imagina que te platique tu hijo eso. Hasta me siento como si fuera mi papá. ¿Cómo te sentirías naturalmente? Te vas a sentir derribado por dentro, vas a decir, ¿qué rayos estoy haciendo yo entonces como papá si sigue más a Don Chon? Entonces, ¿para qué figuro yo aquí? Si vas a seguir más el consejo de alguien más, si vas a tomar más el consejo
de otra persona, si vas a hacer más lo que alguien más te diga y no la paternidad que Dios te ha puesto, entonces ¿cuál es la finalidad de permanecer bajo una paternidad? Y es ahí donde Pablo les dice, voy a ir pronto y no quiero que me muestren, no quiero que me digan palabras, quiero ver el poder de aquellos que andan envanecidos. ¿Por qué Pablo se refiere al poder de los que andan envanecidos? Porque ellos pensaron que ya estaban en el nivel de poder hacer todo solos. Y dijeron, con el mismo síndrome de los hijos de Coré, prácticamente estaban diciendo, ¿acaso Dios no puede hablar a través de nosotros así como lo hace a través de Pablo? Y empezaron a envanecerse, porque ya habían predicado 2 domingos en la iglesia. Dijeron, pues usted puede irse de vacaciones, pastor, si quiere todo el año, ya sé predicar. Y así se la tiraron a Pablo. Y entonces Pablo dice, a ver, espérame, hablan re bonito ustedes, pero quiero que me muestren el mismo poder que actúa en mí. No quiero que me digan palabras bonitas, quiero que me muestren con hechos y realidades que están a la altura, al nivel, que tienen la estatura para resolver lo que yo resuelvo. Porque si a veces en nuestro liderazgo no somos capaces de sostener un liderazgo, un pequeño grupo de 2 o 3 personas, y cuando se nos da oportunidad de servir en la iglesia, sentimos que estamos a la altura de nuestra paternidad, que podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Ay, como quiera mi pastor es bien raza. Más vale pedir perdón que pedir permiso. El pastor agarra la onda chido y pasamos por alto la paternidad. Recuerdo un día a alguien que cometió aquí un error y vino y habló conmigo y enfrentó la situación, enfrentó su error, pero vino con una actitud de como, bueno, pues es que así soy yo y pues si me quiere así, si no, pues no. Y le dije, mira, número 1, a mí no me hables igual que le hablas a tus papás, porque mi paternidad es espiritual y tiene más peso que la de tus propios padres. Si a tus papás les faltas al respeto y les hablas como tú quieres, a mí no. ¿No te gusta mi paternidad? Literalmente agarra tus cosas y ve a donde tú quieras. La razón, yo no defiendo una persona. Mi persona aquí no es lo que yo me encargo que respeten. Mira, ha habido gente que me ha faltado al respeto y a mí me puedes faltar al respeto, soy un simple mortal. ¿Ok? Pero cuando tú entiendes la investidura que hay sobre alguien, tú sabes que faltarle el respeto a alguien con una investidura mayor ya te trae consecuencias y muy graves. Muy, muy graves. Entonces, cuando enfocamos nuestra vista en todas las historias de la Biblia y en todos los grandes hombres de Dios que resaltan en la Escritura, te vas a dar cuenta que a ninguno de ellos le faltó paternidad y todos la respetaban al grado de reconocer que esa investidura provenía de Dios. Ojo con esto, no estoy diciendo, ay, todos me tienen que respetar y tienen que hacer todo lo que yo les diga. A final de cuentas yo soy responsable del consejo solamente y tú decides si lo practicas o no. Pero no voy a permitir que pisotees la paternidad que Dios nos ha dado como pastores, tanto a mi esposa como a mí.
La razón, no quiero verte sufrir. No quiero verte sufrir. ¿Recuerdas a Ananías y Zafira? ¿Sí? ¿Por qué crees que llegaron ellos bien confiados, creyendo que podían engañar a Pedro? Porque ellos pensaron que iban a engañar a Pedro. No, nunca se imaginaron que lo que estaban haciendo era contra el Espíritu Santo. Ellos pensaron, vamos a engañar a Pedro, porque era Pedro el que estaba en el templo. ¿Por qué crees que llegaron con esa actitud? Porque ellos eran de liderazgo, eran parte importante de la iglesia. Y en esa familiaridad dijeron, si Esteban dio una casa, nosotros también podemos vender una y dar el dinero. Y como Pedro es bien chido, es bien raza, mi cuenta se va a dar cuando le saquemos 100,000 pesos ahí. Como dicen en Monterrey, 100,000 bolas. Le vamos a tumbar 100,000 bolas y mira, nadie se va a dar cuenta de eso. Así que quisieron pasar por alto la paternidad de Pedro, y cuando entra Ananías, la primera pregunta que le hace Pedro, intentando salvarle la vida, es: ¿en cuánto vendieron la propiedad? Mira cómo es Dios todavía hasta en eso. En tanto, dijo Ananías. Y la siguiente confrontación de parte de Pedro fue: si teniendo la propiedad era tuya y vendiéndola todo el dinero era tuyo, ¿por qué intentas engañar al Espíritu Santo? ¿Por qué estás tratando de mentir a través de la paternidad que yo te he dado? Me encanta porque entra Zafira rato después y la pregunta hacia Zafira es la misma: ¿en cuánto vendieron la propiedad, Zafira? Y le dice, pues en tanto. Yo me imagino la sonrisa de Pedro. ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo para engañar al Espíritu Santo? Mira, ¿ves los jóvenes que vienen entrando atrás? Le dijo Pedro. Ellos mismos acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar ahora a ti. Y murió Zafira. No quiero que esto se convierta en un mensaje de temor y en algo que la gente toma como una exageración. Pero tratar de pasar encima de una paternidad es tu sentencia para no prosperar nunca más en tu vida. Es la sentencia que hay sobre ti para no sobresalir jamás en tu vida. Tú te vas a dar cuenta de mucha gente que cambia de iglesia y que jamás admiten la paternidad de alguien, pero nunca los verás trascender. Puede que participen en actividades de la iglesia, puede que lleguen a convertirse en ciertos líderes, pero jamás serán trascendentes. ¿Por qué? Porque lo que te lleva más alto es la paternidad espiritual. Eso es lo único que te puede posicionar en el lugar a donde Dios te quiere poner. Termino recordándote la historia de Elías y Eliseo. Va Elías, le pone el manto a Eliseo. Elías corre, yo creo, camina rápido, como diciendo, para que no me alcance este. Eliseo deja sus cosas, corre con Elías, corre detrás de Elías y lo alcanza y le dice, nada más déjame que me vaya a despedir de mis papás y regreso contigo. Y le dice Elías, yo me imagino la cara de Elías. ¿Sabes por qué la Biblia dice Elías Tisbita? ¿Sabes por qué resalta eso la escritura? Porque la gente de Tisbe tenían una particularidad, eran de facciones muy toscas, eran rudos, ¿ok? Entonces
Por eso es que la Biblia resalta que era Elías tisbita, porque tendríamos que imaginarnos al Elías gruñón, rudo, ¿ok? Y voltea a Elías a ver a Eliseo y le dice: ¿y yo qué te hice? O sea, yo ni te llamé. Y Eliseo bien bonachón, ¿no? Deja que vaya a despedir de mis padres y ahorita regreso y te sigo, mi señor. Y Elías así como: vaya, hombre, ¿yo qué te hice? Así le dice literalmente: ¿yo qué te hice? Yo no te hice nada. Yo ni te estoy llamando ni nada. Rudo Elías. Pero hoy la gente todo quiere como de suavecito, ¿ah? Y ¿sabes cuál es la forma de la gente a querer todo suave? Es que hay maneras de decir las cosas. ¿A poco no? ¿Cuántas veces ha dicho usted eso? ¿Cuántas veces lo ha dicho? Si viera a mí cómo me han agarrado mis pastores, créame que yo siempre digo: nah, la neta me lo merecía. Porque a mí mi papá, bueno, voy a desahogarme un poquito, ¿va? A mí mi papá cuando me corregía, fíjate, mi papá sí me llevaba al drama. O sea, yo creo por eso quedé traumado psicológicamente. No, gloria a Dios por la vida de mi papá, me lo prestó muchos años. Pero fíjate que lo que me hacía mi papá y por qué ya yo entendía paternidad. Porque mi papá me sentaba frente a él, me decía: hiciste esto, esto, esto y esto. Y yo le decía: sí. Y mira hasta dónde llegaba el asunto con mi papá. Me decía: ok, ¿sabes que lo que hiciste no estuvo bien? ¿Estás consciente de eso? Y yo le decía: sí. ¿Y tú sabes qué es lo que mereces por eso? No, pues ya desde ahí ya el trauma era: prepara tus pompitas porque pues aquí esto se va a descontrolar, ¿no? Y yo le decía: sí. Y decía: ¿qué? Todavía me hacía que lo dijera, me decía: ¿qué? Pues que me des un cintarazo. Sí, exactamente. Y mi papá tenía un cinturón de cuero, pero cuero de los de antes, de esos que se hacen duros con el tiempo, ¿ok? Así, cuero, 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 cuero. Y lo tenía colgado y yo veía nada más cómo se levantaba de su lugar, iba por el cinturoncito. Estaba delgadito, así, delgadito, delgadito. Especial, para marcarte un tatuaje. Se levantaba, iba por el cinto y me decía: no metas las manos porque va a ser peor. Chale. Ya cuando me decía no metas las manos, yo nada más me ponía durito, durito preparado. ¿Ok? Y pues lo recibías. Entonces, me acuerdo que las primeras veces, o la primera vez que a mí un pastor, fuera ya de mi papá, del pastorado de mi papá, ya estando con un pastor directamente, me llamó la atención. Para mí fue: pues es que la neta la regué y me lo merezco. O sea, no fue tirarme al drama y decir: ay, no, Mike. Es que hay maneras de decir las cosas y me vino a decir todo así nada más de golpe. O sea, todo mundo comete errores, ¿no? Mira aquel cómo está haciendo las cosas y a él no le dicen nada. No me tiré al drama. No me enfoqué en los errores de los demás. No me enfoqué a ver si los demás se equivocaban más que yo, si hacían peor las cosas que yo. ¿Sabes por qué? Porque lo dije al principio, la paternidad va directamente ligada con la responsabilidad del hijo. Y si yo sabía que había faltado a mi responsabilidad, yo tenía que vivir la consecuencia, admitiendo lo que había hecho. Y hasta la fecha sigo pensando exactamente igual. Si a mí mi pastor me corrige o me dice algo, yo nada más agacho mi cabeza y le digo:
sí es cierto, tienes razón, no va a volver a ocurrir, voy a cambiar esa área. Elías está con Eliseo. Elías le pone trabas a Eliseo para que lo siga siguiendo. Sonó raro, pero así es. Para que continúe siguiéndolo, Elías le pone trabas a Eliseo. Y yo te pregunto, ¿Eliseo se agüita? Es que gacho que tu propio líder te diga, quédate aquí, no te ocupo. No, vive Jehová que yo no te voy a dejar, que ahí voy a estar contigo. Nambe, aquí quédate, chingüetas. No quiero que vayas conmigo. Y llegaban los hijos de los profetas con Eliseo y le decían, ¿sabías que Dios va a quitarte a tu señor? Y Eliseo, ¿qué les decía? Sí, ya lo sé, cállense. ¿Por qué? ¿Por qué crees que los callaba? Porque cuando tú sigues una paternidad, siempre habrá voces alrededor que intenten desanimarte y continuamente te estén diciendo lo que tú debes hacer. Y puede ser gente de influencia, los hijos de los profetas. Y aún así, Eliseo siguió pegado detrás de Elías. Y llegó a otro lugar, de Gilgal, y luego llegan a otro lugar, y luego llegan a Jericó, pasan por el Jordán. Y en todos los lugares donde hicieron parada, pasaron por Betel. Y en todos donde hicieron parada, ¿qué le dijeron a Eliseo? ¿Sabías que Dios hoy te va a quitar a tu señor? Y Eliseo no lo dejó ni un solo instante. Y justo antes de que Dios levantara a Elías, Elías le hace una pregunta a Eliseo. ¿Qué quieres que yo te dé? No le dijo que Dios te dé, ¿o sí? ¿Por qué? Porque la paternidad que Dios estableció en la tierra es la que abre y cierra puertas para tu vida. Y no estoy diciendo una herejía, porque quizás tú pienses, no, pues Dios es el que abre y cierra puertas. Si no tienes honra hacia la paternidad que Dios estableció, ninguna puerta se puede abrir para ti. Porque hay cosas que Dios dejó establecidas que dependen del honor y la honra. Así que por eso Elías le dice, ¿qué quieres que yo te dé? Quiero una doble porción de tu espíritu. Le dijo del espíritu de Dios que hay en ti. Le dijo de lo que Dios hace contigo. ¿De qué le dijo? De tu espíritu. Yo les ponía un ejemplo el jueves a los que vinieron el jueves y les decía que yo platicaba con mi pastor y le dije, pastor, estoy bien nervioso, no manches, o sea, el Congreso me tiene hasta sin poder dormir. Digo, de verdad, estoy nervioso como si fuera la primera vez que voy a ministrar, me siento bien nervioso. Y la respuesta de mi pastor fue, no te preocupes, lo mismo que hay en mí es lo que hay en ti, lo vas a hacer bien. Eres mi hijo, tienes mi ADN, tómalo con calma, haz lo que sabes hacer. Esa respuesta paternal te hace saber que tu paternidad es la que te puede colocar en el lugar donde estás y puede catapultarte para ir más alto. Cuando Elías es levantado en ese carro de fuego, empieza a gritar. ¿Qué es lo que grita Eliseo? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿A quién le decía Padre mío? ¿A Dios? ¿A quién le decía? A Elías.
Eliseo le está gritando a Elías porque Elías le dijo: si me ves cuando yo me vaya, vas a recibir lo que estás pidiendo. Así que Eliseo se estaba asegurando de que Elías supiera que él lo estaba viendo. Cuando tú y yo tenemos la capacidad de ver por honrar primero la paternidad antes que cualquier otra voz, incluso antes que nuestras propias necesidades, porque esa es la razón del por qué Eliseo siguió a Elías. Eliseo regresa, mata la yunta de bueyes que traía, con la misma yunta cose la carne, dice, y la regaló. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque Eliseo no quería tener nada que lo atara para volver. Él estaba dispuesto a seguir la paternidad. Así que cuando Elías es levantado y Eliseo grita: Padre mío, cae el manto de Elías. Eliseo lo levanta, y el primer milagro que la Biblia registra que hace Eliseo es golpear con el manto el Jordán, y que el Jordán se vuelva a abrir para poder él pasar en seco otra vez de regreso a donde estaban los hijos de los profetas. Y los hijos de los profetas en ese momento dijeron: este tiene el espíritu de Elías. Eso solo lo puede hacer la paternidad. Nadie va a reconocer tu trabajo, nadie va a reconocer algo en ti si no tienes paternidad. ¿Por qué crees que llevamos apellidos? ¿Por qué llevamos apellidos? ¿Por qué nos pusieron apellidos? Me llamó la atención los apellidos en Estados Unidos. Y eso me puso a pensar: ¿por qué llevamos apellidos? Porque en Estados Unidos los primeros apellidos eran Jackson, Robinson. ¿Sabes por qué? Porque son quiere decir hijo. Entonces, Jackson y hijo de Jack. ¿Me explico? Entonces, esos fueron los primeros apellidos que se comenzaron a utilizar para distinguir la paternidad de alguien sobre ese hijo. Y es exactamente lo que ocurre hasta nuestros días. Tienes apellidos porque ese apellido te da el reconocimiento de ¿qué? De la paternidad. Y esa es la forma en la que te conocen. Cuando vas por la calle y alguien te ve y ve tu fisonomía y te dice: tú eres hijo de fulano de tal. Eso pasa nomás en Veracruz. Jarochilandia, todo el mundo se conoce. Yo voy por la calle, ya saben que yo soy bien saludable, todo el mundo me saluda, y cuando voy por la calle la gente me ve y me dice: esos ojos yo los conozco, eres Espronceda, ¿verdad? Así meramente, mesmamente, ese soy yo. Y si voy a la tierra de mis papás, peor tantito. Ahí todo el mundo me ve: tú eres nieto de Pablo, de seguro. Caray, ¿cómo lo supo? Tienen los mismos ojos. Ájale, y los mismos ojos. Tú de aquí para arriba eres todo tu abuelo. Dije: caray, qué buena vista tiene. ¿Cuál es la razón? La paternidad que existe sobre tu vida. Mi consejo es: no camines sin paternidad. Y si usted dice: ya no me siento parte de, entonces comience a pensar que el problema no es la iglesia, no es la paternidad, es lo que hay en el corazón del hijo. Porque el hijo, cuando no se sintió parte de él, le dijo a su papá: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y se fue a donde sí se sentía parte de. Y cuando ya no tuvo dinero, dice que todos lo abandonaron. Y entonces regresó hasta que tocó el fondo en su vida.
yo no quiero que usted toque fondo. Pero si usted decide que es la única manera en que usted va a entender paternidad, hágalo así y que Dios lo bendiga. Póngase de pie, por favor.